Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que publico. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Cathy Marlowe, una joven que fue asesinada en un ataque violento y frenético. La increíble ética de trabajo y dedicación de Cathy a su carrera finalmente le costaría su vida, porque fue asesinada mientras simplemente estaba haciendo algunos trabajos en su día libre en el trabajo. Así que para el caso de hoy volvemos al año 2007 en el distrito de Vauxhall, que está en el sur de Londres, en Inglaterra, y esta es Catherine Marlowe o Cathy, como la conocían sus amigos y familia. Era una mujer de 28 años que en el momento de este caso vivía en Londres. Sin embargo, Cathy era originalmente de un lugar llamado Hawke's Bay, que está en Nueva Zelanda. Nació de los padres Bernard y Claire Marlowe y Cathy era la menor de 3 hermanos. Tenía un hermano mayor llamado Brendan y una hermana mayor llamada Debbie. Cathy fue descrita como la vida y el alma de la fiesta. Era muy divertida para estar cerca, tenía un gran sentido del humor, era dulce y simplemente era una joven alegre y burbujeante. Siempre le fue bien en la escuela mientras crecía, era muy brillante y también muy sociable. Cathy siempre tuvo muchos amigos. En el año 1995, Cathy comenzó a trabajar y creo que trabajó en algunas oficinas diferentes y realizó esos tipos de trabajos como trabajos de oficina durante el día. Y luego, por las noches, para ganar algo de dinero extra, Cathy trabajaría en bares y pubs y realmente le gustaban estos trabajos. Le gustaban las personas con las que trabajaba y a las personas con las que trabajaba realmente les gustaba ella. Sin embargo, Cathy sabía que esto no era algo que quería hacer para siempre, así que decidió volver a la escuela para estudiar contabilidad y pronto obtuvo un diploma en estudios de negocios. Y después de esto, en el año 2001, comenzó a trabajar en una firma de contabilidad en Nueva Zelanda y una vez más fue muy apreciada entre sus colegas. Nadie nunca tuvo una mala palabra que decir sobre Cathy Marlowe. Ella era un verdadero activo para la empresa. Sin embargo, Cathy quería más de su vida. Ella era una persona muy motivada y ambiciosa y le encantaban los nuevos desafíos y aventuras, y uno de sus principales objetivos en la vida era ver el mundo. Quería viajar y así, unos años antes de que este caso ocurriera en 2004, decidió dar el salto y mudarse a Londres en Inglaterra porque quería usar Londres como una especie de base para explorar y viajar por Europa. Y Cathy pronto se adaptó a la vida en Londres. Vivía con un amigo en, creo, un piso o un apartamento en Vauxhall, y finalmente comenzó un nuevo trabajo en una empresa de investigación de mercados llamada Research Now en el sur de Londres y allí trabajó como gerente de finanzas. A Cathy le gustaba trabajar para Research Now. Realmente le gustaba su puesto de trabajo, se llevaba bien con sus colegas y su jefe le concedía mucha libertad para hacer lo que vino a Londres a hacer, viajar. Mientras trabajaba allí, visitó muchos lugares diferentes, incluyendo Roma, París, Mykonos, Budapest, y luego en enero de 2007 decidió hacer otro viaje. Cathy había estado trabajando horas extra y había ahorrado todo su tiempo libre para ir a Egipto durante 2 semanas, y por lo que puedo recoger, este fue un viaje realmente encantador. Disfrutó de su tiempo en Egipto y regresó a Londres el 12 de enero de 2007. Ahora Cathy Marlowe era una trabajadora muy dedicada y aparentemente este viaje a Egipto la había hecho atrasarse un poco en el trabajo. Y creo que a Cathy realmente no le gustaba eso. No le gustaba estar atrasada en el trabajo porque era adicta al trabajo.
Y así que el día después de que Kathy regresó a casa a Londres el 13 de enero, decidió ir a la oficina de Research Now en South Lambeth Road para hacer algo de trabajo. Ese día en particular era un sábado y por lo tanto nadie más habría estado en el edificio de oficinas ese día, porque por supuesto la mayoría de las personas, la mayoría de los trabajadores de oficina, lo siento, trabajan de lunes a viernes y Kathy también normalmente. Así que Kathy se preparó y le dijo a sus amigos y familiares que iba a trabajar durante unas horas y salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana para hacer el corto camino al trabajo, pero esa sería la última vez que escucharían de Kathy de nuevo. En su camino, Kathy se detuvo en una cafetería que estaba bastante cerca de su trabajo y compró una bebida y luego continuó caminando hacia el edificio de la oficina. Llegó bien a la oficina y pasó la mañana simplemente haciendo su trabajo y luego, más tarde ese día, a la 1:30 de la tarde, llamó a su compañera de piso y amiga llamada Rachel. Le dijo a Rachel durante esta llamada telefónica que casi había terminado con el trabajo y ambas acordaron encontrarse en la misma cafetería a la que Kathy había ido esa mañana para tomar un café en aproximadamente 15 minutos. Así que Rachel fue a la cafetería y esperó a Kathy, pero Kathy nunca apareció, así que Rachel comenzó a intentar llamar a Kathy. Quizás ella pensaba que simplemente se había retrasado, o tal vez Kathy había decidido quedarse en la oficina un poco más de tiempo, pero Kathy simplemente no contestaba el teléfono. Así que inmediatamente Rachel comenzó a preocuparse un poco porque esto realmente no era propio de Kathy. Ella era muy organizada y rara vez faltaba a citas, y si iba a faltar a una cita siempre le avisaba a la persona con la que se iba a encontrar. Así que solo unas horas después, Rachel y algunos más de los amigos de Kathy decidieron contactar a la policía y reportar a Kathy como desaparecida. Sin embargo, la policía realmente no tomó ninguna acción porque, por supuesto, Kathy era una adulta, era una mujer de 28 años y solo había estado desaparecida durante unas pocas horas, por lo que no estaban muy preocupados por esto. Pero Rachel conocía a Kathy, sabía que esto estaba muy fuera de su carácter y simplemente tenía la sensación de que algo estaba mal aquí. Algo le había sucedido a su amiga y entonces, después de unas horas más, Rachel contactó a uno de los compañeros de trabajo de Kathy en Research Now y su nombre era Simon Edwards. Rachel le contó a Simon lo que había sucedido y que estaba realmente preocupada por Kathy y le preguntó a Simon si podía encontrarse con ella en el edificio de oficinas donde trabajaba Kathy, porque ese era el último lugar donde Kathy estaba cuando habló con Rachel por teléfono y, como dije, Simon también trabajaba allí, por lo que tenía una llave para entrar al edificio. Simon y Rachel se encontraron en el edificio de oficinas a las 9 de la noche de ese día y tan pronto como entraron al edificio, subieron directamente al tercer piso, que es donde estaba el escritorio de Kathy, pero no había señales de ella, así que los dos comenzaron a caminar por el resto del edificio tratando de encontrar a Kathy y, finalmente, cuando volvieron al piso de abajo, vieron lo que parecía ser sangre en el suelo y esta sangre parecía estar en un rastro, había un rastro de sangre en el suelo y pensando que ambos podrían estar en posible peligro, Simon le dijo a Rachel que se quedara atrás mientras él seguía este rastro de sangre por un pasillo para ver a dónde llevaba. Y poco después de esto, Simon comenzó a gritar por Rachel porque este rastro de sangre había llevado a un cadáver, el cadáver de Kathy Marlowe. Así que ambos contactaron inmediatamente a la policía y cuando llegaron los oficiales los llevaron hasta donde estaba el cuerpo de Kathy. El cuerpo de Kathy estaba en realidad en el suelo de una cabina de ducha, que a veces usaban los empleados que habían caminado o ido en bicicleta al trabajo. Realmente no se usaba con tanta frecuencia. Pero sí, su cuerpo estaba en el suelo de esta cabina de ducha y había sido cubierto con su propio abrigo y era inmediatamente obvio que lo que había sucedido aquí no fue un accidente. Kathy Marlowe había sido brutalmente asesinada.
Había sangre por todas partes, en toda la escena, en las paredes, en el suelo, por todo el cuerpo de Kathy, y pronto se determinó que la mayoría de esta sangre provenía de una lesión o lesiones que Kathy había sufrido en su cabeza. Había sido golpeada severamente en la cabeza con algún tipo de objeto pesado que la policía cree que probablemente era un martillo de algún tipo. Sin embargo, esta arma nunca se encontró en la escena, por lo que claramente el asesino se la llevó y creo que nunca se ha recuperado hasta el día de hoy. De todos modos, Kathy fue golpeada en la cabeza con este objeto y esto obviamente le causó sangrar mucho. Sin embargo, esta no fue realmente la causa de la muerte de Kathy Marlowe. Su causa oficial de muerte fue estrangulamiento y había sido estrangulada con su propia bufanda que llevaba ese día, que era un regalo de su madre Claire. Y hablando de su madre Claire, ella estaba muy enferma en el momento en que ocurrió este caso. Tenía cáncer y era terminal. Y tristemente, solo un par de meses después de que Kathy fue asesinada, Claire también falleció, lo cual es simplemente desgarrador para la familia Marlowe. Perder a 2 miembros de la familia en tan corto tiempo y de formas tan horribles es simplemente terrible. No puedo ni imaginar el dolor que deben haber pasado. Pero de todos modos, volviendo al caso, como dije, Kathy fue estrangulada hasta la muerte con su propia bufanda y esta bufanda aún estaba envuelta alrededor de su cuello cuando se encontró su cuerpo. También había sufrido un trauma contundente en la cabeza y alrededor de su cuerpo. La policía notó que había muchos pañuelos empapados en sangre y también había un fuerte olor a productos de limpieza, lo que indica que quien haya hecho esto en realidad intentó limpiar la escena después, pero no hizo un muy buen trabajo. Parecía que simplemente se rindieron con la limpieza a mitad de camino. Kathy también tenía muchas lesiones de autodefensa. Tenía algunos cortes en sus manos y también se fracturó un hueso de su mano, lo que sugirió a la policía que en algún momento puso su mano sobre su cabeza para protegerse. Estas lesiones dejaban claro que realmente intentó defenderse de su asesino, realmente intentó luchar por su vida ese día. Así que la policía comenzó a intentar reconstruir exactamente lo que había sucedido aquí y trajeron a innumerables equipos forenses para buscar pruebas y examinar la escena del crimen. Y cuando digo examinar la escena del crimen, no me refiero solo al área en el edificio de oficinas donde se encontró a Kathy, me refiero a todo el edificio de 3 pisos. Sí, el cuerpo de Kathy fue encontrado en la planta baja, en la ducha, pero aún no sabían dónde había comenzado el ataque y si su asesino o asesinos habían estado en alguna otra parte del edificio. Así que esto iba a ser mucho trabajo duro y todo el edificio tenía que ser preservado. Durante 3 meses nadie pudo entrar a esta propiedad, aparte de, obviamente, los detectives y los equipos forenses, y después de examinar la escena, pudieron determinar que este ataque no había comenzado en el área de la ducha donde se descubrió el cuerpo de Kathy. Como mencioné anteriormente, había un rastro de sangre que llevaba al cuerpo de Kathy, pero la sangre comenzó en el área de recepción del edificio, lo que indica que aquí fue donde comenzó el ataque. Los investigadores también encontraron una huella dactilar parcial, creo que en sangre, en el área de recepción, y también había daño en un de la pared, y esto sugirió a la policía que había habido una lucha violenta entre Kathy y su asesino y que en algún momento ella había sido empujada contra esta pared, o tal vez el asesino mismo había sido empujado contra la pared y causó este daño, porque sabemos que Kathy se defendió. Ahora, los especialistas en patrones de sangre fueron traídos por la policía para obviamente evaluar los patrones en el rastro de sangre y en el área de recepción donde comenzó este ataque. Pudieron determinar que esta sangre era salpicadura de sangre y que esta salpicadura de sangre había venido ya sea del arma que se usó para golpear a Kathy en la cabeza o la salpicadura había venido del cabello empapado en sangre de Kathy cuando ella se movió.
Siguiendo con el área de recepción, los científicos notaron que el patrón en la sangre cambia. Ya no era salpicadura de sangre. La mayoría de la sangre ahora estaba solo en el piso, y podían decir que a partir de este punto, la víctima Kathy había sido arrastrada por el piso, porque había marcas de arrastre en la sangre. Y creen que en este punto, cuando fue arrastrada por el piso, ella estaba inconsciente o solo semiconsciente, ya no podía defenderse. Así que fue arrastrada al área de la ducha y la dejaron allí, y en algún momento durante todo este calvario fue estrangulada hasta la muerte con la bufanda. Y como dije antes, después del ataque se intentó limpiar la escena, limpiar la sangre, pero el asesino pronto se rindió en esto, y los detectives piensan que esto fue porque el asesino se asustó por algo y por lo tanto decidieron simplemente irse, o se dieron cuenta de que limpiar todo iba a llevar un tiempo y pensaron que sería mejor salir de ese edificio antes de que alguien los encontrara. Además de reconstruir el ataque y los eventos de ese día, los forenses también comenzaron a buscar cualquier rastro del ácido desoxirribonucleico del asesino en el edificio de oficinas y en el cuerpo de Kathy, y mientras hacían esto, los detectives comenzaron a hablar un poco más con las dos personas que encontraron el cuerpo de Kathy, su amiga y compañera de piso Rachel y su compañero de trabajo Simon. Y Rachel estaba muy dispuesta a ayudar con la investigación y le contó a la policía todo lo que sabía sobre los movimientos de Kathy desde el día en que fue asesinada, para que pudieran armar una línea de tiempo de los eventos. La policía también preguntó a Rachel si podía pensar en alguien que pudiera haber querido hacerle esto a Kathy. ¿Tenía algún enemigo? Pero Rachel no podía pensar en una sola persona. No había nadie en la vida de Kathy que quisiera verla muerta. Como dije, los detectives también hablaron con Simon, quien trabajaba con Kathy en Research Now, y él pudo confirmar la versión de los hechos de Rachel, y también no podía pensar en alguien que quisiera causarle daño a Kathy. Dijo que Kathy era una persona muy querida. Ahora Simon realmente se convirtió en una persona de interés en esta investigación, porque él mismo estaba absolutamente cubierto con la sangre de Kathy. Por supuesto que tiene sentido, porque él fue quien la encontró, y si recuerdas desde el principio del video, cuando él y Rachel descubrieron el rastro de sangre, le dijo a Rachel que se quedara atrás y él lo seguiría. Así que él encontró el cuerpo de Kathy primero, y me imagino que él estaba tocando el cuerpo de Kathy para intentar encontrar un pulso o cualquier señal de que ella todavía estuviera viva. Así que tiene sentido que su sangre esté en él. Pero los detectives comenzaron a preguntarse si tal vez Simon tuvo alguna participación en esto. Quizás él era el asesino de Kathy y estaba preocupado de que su ácido desoxirribonucleico fuera descubierto en su cuerpo. Así que le dijo a Rachel que se quedara atrás para que él pudiera encontrar el cuerpo, y luego, cuando los científicos finalmente encontraran rastros de su ácido desoxirribonucleico, habría una explicación razonable detrás de ello, si entiendes lo que quiero decir. Puede parecer bastante descabellado, pero para ser honesta, en este punto de la investigación, los detectives realmente no tenían mucho en qué basarse. Realmente no tenían ninguna otra teoría, así que comenzaron a investigar esta teoría de que Simón era el asesino. Así que Simón fue llevado a interrogatorio y se tomaron muestras de su ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, finalmente fue completamente descartado de esta investigación. La policía no creía que él fuera el asesino de Kathy. Mientras todo esto sucedía, los científicos forenses seguían examinando la escena del crimen, todo el edificio de oficinas. Y mientras lo hacían, estaban utilizando una sustancia llamada luminol, que a menudo es utilizada por los forenses para detectar cantidades mínimas de sangre. Y mediante el uso de luminol descubrieron sangre no solo en la planta baja del edificio donde había ocurrido el asesinato, sino que también encontraron rastros de sangre en el ascensor del edificio y en los 3 pisos. En particular, había bastante sangre justo en el último piso, debajo de un escritorio. Pero cómo había llegado allí, porque los investigadores
Se cree que este ataque comenzó y terminó en la planta baja, comenzó en el área de recepción y luego, como sabemos, terminó con el cuerpo de Kathy siendo arrastrado y arrojado en la ducha. Entonces, ¿por qué había sangre en el piso de arriba? Bueno, la explicación obvia es que el asesino debe haber subido las escaleras después de matar a Kathy. Habrían estado absolutamente cubiertos de sangre después del ataque. Así que eso explica por qué había sangre en los pisos superiores y en el ascensor, pero ¿por qué subieron después del descubrimiento de esta sangre? Los detectives comenzaron a hablar con el director general del edificio de oficinas y le preguntaron si algo en los pisos superiores parecía un poco diferente o fuera de lugar, o si algo había sido robado, y él dijo que sí, dijo que parecía que se habían perdido 6 laptops. Y así, inmediatamente, la policía se dio cuenta de que este era el motivo del ataque. Fue un robo. Quienquiera que haya matado a Kathy probablemente vino al edificio para robar laptops. Como sabemos, este asesinato ocurrió un sábado, por lo que el asesino no habría esperado que Kathy estuviera en la oficina porque normalmente nadie trabaja allí durante el fin de semana. Por lo tanto, se cree que el asesino vino a la oficina para robar las laptops, Kathy los confrontó y entonces la asesinaron y luego simplemente subieron las escaleras e hicieron lo que fueron a hacer, robar el lugar, lo cual es escalofriante. La idea de que alguien podría asesinar brutalmente a una joven de una manera tan brutal y luego simplemente subir las escaleras con calma, robar laptops y marcharse. Entonces, esta era ahora la teoría que la policía creía. Creían que el asesino fue al edificio de oficinas ese día para robar estos artículos caros y que Kathy simplemente se interpuso en su camino por lo que la mataron. Pero lo único que no podían entender en este punto era cómo el asesino incluso había entrado al edificio porque no había señales de un allanamiento, no había señales de entrada forzada, por lo que parece que el perpetrador debió haber tenido de alguna manera su propia llave. No creo que Kathy los haya dejado entrar al edificio porque no podrían haber sabido que Kathy iba a estar en la oficina ese día, por lo que debieron haber tenido acceso a una llave de alguna manera. También quería mencionar rápidamente que, desafortunadamente, el edificio de oficinas en sí no tenía ningún circuito cerrado de televisión. Sin embargo, los detectives comenzaron a mirar las grabaciones de circuito cerrado de televisión de las cámaras que estaban alrededor del área del edificio de oficinas para ver si podían detectar algo, detectar a Kathy. Obviamente, la policía ya conocía los movimientos de Kathy desde la mañana del día en que fue asesinada porque su compañera de piso Rachel pudo decírselo, pero solo querían revisar las cámaras para ver si tal vez alguien estaba siguiendo a Kathy ese día. Tal vez la siguieron hasta el edificio. Creo que el camino entre la casa de Kathy y el edificio de oficinas duraba unos 10 minutos, así que la policía extrajo las imágenes de todas las cámaras de circuito cerrado de televisión a lo largo de la ruta de Kathy y alrededor de las 9 de la mañana la vieron fuera de la cafetería donde se detuvo para comprar una bebida esa mañana antes de ir a trabajar. Realmente no vieron nada particularmente sospechoso en las imágenes. Como que no notaron a nadie siguiendo a Kathy, pero sí notaron que ella llevaba un bolso de mano. Ahora este bolso de mano no se encontró en ninguna parte de la oficina, por lo que parecía que el asesino se lo había llevado consigo. También habían robado el bolso de mano de Kathy. Por lo tanto, la policía lanzó un llamado para intentar encontrar el bolso de mano de Kathy Marlowe, porque lo más probable es que si el asesino se lo llevó y luego lo tiró, tendría rastros de su ácido desoxirribonucleico en él. Y no tarda mucho para que los detectives reciban una pista en relación a este bolso desaparecido. Ahora, dentro del bolso de Kathy estaba obviamente su billetera con su dinero y sus tarjetas de crédito. Y poco después del asesinato, el banco de Kathy contactó a la policía y les informó que alguien había intentado recientemente usar la tarjeta bancaria de Kathy para sacar dinero en un cajero automático.
Afortunadamente, se capturó una imagen de la persona que intentaba usar esta tarjeta bancaria y la policía pudo identificar a esta persona como un hombre llamado Daniel Kennedy, quien de hecho debía presentarse en la corte esa misma mañana por otro delito criminal. Así que solo unos días después del asesinato de Kathy, el 17 de enero, Daniel Kennedy fue arrestado por intentar usar la tarjeta de Kathy y de inmediato se convirtió en un sospechoso en esta investigación de asesinato. Ahora, Daniel había cometido varios delitos diferentes relacionados con el robo antes, por lo que definitivamente era capaz de robar el edificio de oficinas y robar las laptops que faltaban. Sin embargo, no había ninguna indicación en su historial criminal de que fuera una persona violenta. Nunca había sido arrestado por ningún delito violento. ¿Entonces era capaz de asesinato? Daniel fue interrogado sobre el asesinato de Kathy Marlowe. Sin embargo, negó ser responsable. Insistía en que no era el asesino, pero dijo que sí tomó el bolso. Dijo que alrededor de las 3 de la tarde del día en que Kathy fue asesinada, es decir, el 13 de enero de 2007, él y su novia simplemente caminaban por una calle llamada Vauxhall Street cuando se encontraron el bolso justo en el suelo. Así que recogieron este bolso y comenzaron a revisarlo y Daniel, siendo el ladrón insignificante que era, decidió ir a un cajero automático e intentar sacar algo de dinero usando la tarjeta de Kathy, pero no funcionó. No pudo sacar dinero y así que simplemente tiró la bolsa en un contenedor de basura fuera de su casa y esta bolsa fue encontrada más tarde por la policía y contenía el teléfono de Kathy, sus tarjetas y algunos otros artículos. Daniel afirmó que no tenía absolutamente ninguna idea de quién era Kathy Marlowe y no tenía idea de que había robado el bolso de una víctima de asesinato y esa era su historia. Eso era todo lo que podía decirle a la policía. Y después de investigar más a fondo esta pista, los detectives le creyeron, su novia pudo respaldar su historia y la policía también pudo ver a Daniel y a su novia en las cámaras de seguridad encontrando la bolsa en el suelo, así que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, desafortunadamente, la policía no pudo identificar quién había dejado la bolsa allí en las imágenes. Así que ahora que otro sospechoso fue descartado, la policía volvió más o menos al punto de partida. Realmente no tenían otros sospechosos en este punto de la investigación, así que después de esto la policía decidió investigar a cada una de las personas que trabajaban en ese edificio de oficinas. Así que investigaron a todos los demás empleados de Research Now y también a todos los demás que trabajaban en el edificio, porque no era solo un edificio de Research Now, otras empresas también trabajaban allí. La policía tomó declaraciones de todos los empleados, así como sus muestras de ácido desoxirribonucleico, para compararlas con las muestras de ácido desoxirribonucleico del asesino, que la policía tenía la esperanza de que los científicos forenses pudieran encontrar y eventualmente lo hicieron. Encontraron el ácido desoxirribonucleico del asesino. Como sabemos, Kathy realmente intentó resistirse a su atacante, intentó con todas sus fuerzas luchar contra ellos y al hacerlo pudo obtener algo del ácido desoxirribonucleico del asesino debajo de sus uñas, rastros de la sangre del asesino estaban debajo de sus uñas y también pudo arrancar algunos de los cabellos del asesino durante la lucha. Y el ácido desoxirribonucleico del cabello coincidía con la sangre debajo de sus uñas, por lo que sabían que era de la misma persona. Era el ácido desoxirribonucleico del asesino, por lo que estas huellas de ácido desoxirribonucleico se ingresaron en la base de datos de ácido desoxirribonucleico. E inmediatamente se señaló una coincidencia. El ácido desoxirribonucleico que los detectives tenían del asesino de Kathy Marlowe coincidía con un hombre llamado Matthew Fagan. Matthew Fagan tenía cerca de 32 años cuando ocurrió este caso. Y él, al igual que Kathy, tampoco era originario de Londres. En realidad era de América, pero en este punto, en 2007, estaba viviendo en Londres y había vivido en Londres. Desde alrededor del año 2000, el ácido desoxirribonucleico de Matthew estaba en la base de datos porque había sido arrestado antes por estar borracho y desordenado, y cuando la policía investigó esta pista, un poco más cuando investigaron a Matthew Fagan, ellos
Descubrieron algo muy interesante sobre él. En realidad solía trabajar con Cathy Marlowe en Research Now, era su gerente de producción web. Sin embargo, fue despedido de ese puesto unos 9 meses antes de la muerte de Cathy en abril de 2006, y la razón por la que fue despedido fue porque simplemente no era tan bueno en su trabajo. Sus colegas dijeron que simplemente era muy perezoso, realmente no trabajaba mucho. También dijeron que era muy poco confiable y solía mentir mucho. Aparentemente era un mentiroso compulsivo. No estoy segura exactamente sobre qué mentiría, pero de todos modos fue despedido de Research Now después de haber trabajado para ellos durante varios años, y este despido no terminó en los mejores términos. Por supuesto, como suele suceder, si alguien es despedido, generalmente no está en los mejores términos con la persona y la empresa que lo despidió. Así que Matthew estaba bastante enfadado con toda esta situación y tenía cierto rencor contra la empresa. Según fuentes, después de que fue despedido, su vida comenzó a ir cuesta abajo porque realmente comenzó a tener problemas financieros. De hecho, tenía una esposa, se casó con una mujer llamada Vanessa en 2003 y ella tenía algo de dinero, así que no creo que él estuviera luchando enormemente con problemas financieros, porque de alguna manera tenía su dinero en el que apoyarse, pero realmente no tenía dinero propio porque ya no tenía un trabajo. Aunque aparentemente estaba endeudado, y también leí en una fuente que estaba solicitando la bancarrota en el momento en que este caso estaba ocurriendo. Empezó a trabajar para una empresa de mudanzas en algún momento, sin embargo, pronto su principal fuente de ingresos se convirtió en realidad en los robos. Comenzó a cometer algunos robos por el lado, y por supuesto, cuando el ácido desoxirribonucleico de Matthew se identificó como una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico que los detectives ahora tenían del asesino de Cathy, su motivo para el asesinato se hizo evidente. Creían que Matthew Fagan, un tipo que ya había estado cometiendo robos, decidió vengarse de su jefe y de la empresa para la que solía trabajar, Research Now, porque lo despidieron. Así que entró al edificio de oficinas un sábado cuando sabía que nadie estaría allí y robó algunas de las laptops caras que luego podría vender. Así que ahora la policía tenía a su principal sospechoso en esta investigación de asesinato. Estaban seguros de que Matthew Fagan era el tipo que habían estado buscando, y así, solo 2 semanas después de la muerte de Cathy, fue arrestado y llevado a interrogatorio. A Matthew se le presentaron todas las pruebas que la policía tenía en su contra, y en este punto tenían una cantidad bastante sustancial, pero a pesar de esto decidió mantenerse muy callado. Negó cualquier participación en el asesinato y prácticamente solo respondió sin comentarios a cada pregunta que se le hizo. Sin embargo, esto no hizo ninguna diferencia para la policía. No necesitaban una confesión de él porque, como acabo de decir, tenían pruebas para decir que él era el asesino, y era suficiente evidencia para acusarlo del asesinato de Cathy Marlowe. Y fue entonces cuando a Matthew se le acusó que decidió cambiar su historia. Así que antes negó todo, dijo que no tenía absolutamente nada que ver con este crimen, pero ahora decía que en realidad estaba involucrado en esto de alguna manera. Matthew Fagan dijo que ese día, el día en que Cathy Marlowe fue asesinada, sí fue a las oficinas de Research Now porque su intención era robar las laptops. Sin embargo, dijo que no fue allí solo. Le dijo a la policía que estaba acompañado por otros 2 chicos con los que trabajaba en la empresa de mudanzas, y que juntos los 3 iban a robar el lugar. Creo que dijo que habían cometido robos juntos antes y ahora querían robar el edificio de oficinas en el que solía trabajar. Y como solía trabajar allí, todavía tenía un juego de llaves, por lo que no tenía que forzar la entrada. Así que Fagan dijo que los 3 entraron al edificio de oficinas y estaban a punto de robar las laptops cuando de repente se dieron cuenta de que no estaban solos en el edificio. Cathy Marlowe estaba allí.
Fagan dijo que una vez que se encontraron con Cady, él ayudó a los dos hombres a sujetarla, pero afirmó que no la lastimó de ninguna manera y que poco después de esto decidió irse, no quería ser parte de esto más. Y así que simplemente abandonó el edificio de oficinas y dijo que cuando abandonó ese edificio, Cathy Marlowe todavía estaba viva y que sus dos cómplices se habían quedado atrás. Así que básicamente estaba insinuando que los otros dos hombres la habían matado y no él. Sin embargo, los detectives realmente no creyeron esta historia ni un minuto porque no había absolutamente ninguna evidencia para respaldarla. La policía rastreó a estos dos hombres de los que hablaba Fagan y los interrogó, pero ambos tenían coartadas bastante sólidas para la hora del asesinato y además no había absolutamente ninguna evidencia de ácido desoxirribonucleico que los vinculara con el crimen. No se encontraron rastros de su ácido desoxirribonucleico en la escena del crimen ni en el cuerpo de Cathy. Solo se descubrió un perfil de ácido desoxirribonucleico por parte de la forense y era el perfil de ácido desoxirribonucleico de Matthew Fagan. Era obvio que él simplemente estaba desesperado en este punto. Este fue su intento desesperado de intentar culpar a alguien más del asesinato, pero por supuesto no funcionó. Así que ahora que alguien había sido acusado del asesinato de Cathy Marlowe, la policía informó al público y a los medios de comunicación que alguien estaba bajo custodia por este delito y les dijeron el nombre de la persona acusada, Matthew Fagan, y fue en este punto cuando la policía fue contactada por un hombre que había visto el nombre y la cara de Matthew Fagan en las noticias y se dio cuenta de que tenía información sobre Fagan que podría haber estado relacionada con esta investigación. Este hombre le dijo a la policía que poco después del asesinato, Fagan se le acercó y le ofreció venderle algunas laptops y dijo que estaba vendiendo estas laptops por alrededor de 300 libras cada una. Y este hombre obviamente no sabía de dónde Fagan había obtenido las laptops, pero estaba interesado en comprarlas, así que acordó encontrarse con Fagan para echarles un vistazo, y cuando los dos finalmente se encontraron, este hombre notó que Matthew Fagan simplemente no se veía bien. Tenía numerosos moretones por todo su cuerpo, tenía cortes y raspaduras en sus manos y también notó que Matthew tenía una venda en su cabeza. Literalmente parecía que recientemente había estado en algún tipo de pelea o algo así, y entonces este hombre le preguntó si estaba bien y qué le había pasado, y Matthew Fagan dijo que recientemente había sido asaltado y que alguien lo había atacado con un cuchillo y le había cortado la mano, y por supuesto este hombre no pensó mucho en ello en ese momento, creyó a Matthew y compró las laptops. Pero luego vio en las noticias que Matthew había sido acusado de un asesinato. Un asesinato donde sabemos que la víctima opuso tanta resistencia y entonces el hombre comenzó a pensar que tal vez esa era la razón por la que Matthew tenía moretones y cortes por todo su cuerpo. Así que contactó a la policía sobre esto y la policía pudo confirmar que las laptops que Fagan le había vendido eran efectivamente las laptops que habían sido robadas de la oficina de Research Now. Así que eso fue aún más evidencia en su contra. Tenían muchas pruebas en contra de Matthew Fagan en este punto. Tenían a este testigo que se presentó para decir que había comprado las laptops robadas de él. Habían encontrado rastros de su ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Cathy Marlowe. Tenían su sangre debajo de sus uñas y ella también logró arrancar un pedazo de su cabello durante el ataque. Se encontraron rastros de su sangre en el área de recepción y el vestíbulo donde comenzaron los ataques y también en el tercer piso, donde había tomado las computadoras portátiles después de que Cathy estaba muerta. De hecho, encontraron rastros de su sangre debajo de los escritorios en el tercer piso, donde se había metido debajo de ellos para desenchufar las computadoras que robó. Y además, también se encontraron rastros del ácido desoxirribonucleico de Fagan en el bolso de Cathy, el bolso que faltaba en la escena y que luego fue recogido del suelo en una calle cercana por Daniel Kennedy. El ácido desoxirribonucleico de Fagan estaba en la tarjeta bancaria de Cathy que estaba dentro de la bolsa y su ácido desoxirribonucleico también estaba en algunos otros artículos dentro de su bolsa. Sin embargo, eso no era toda la evidencia que la policía tenía contra este hombre.
También descubrieron imágenes de circuito cerrado de televisión de él del día en que Kathy fue asesinada. Después de que Fagan fue arrestado por este crimen, la policía comenzó a revisar las imágenes de circuito cerrado de televisión de alrededor del área del edificio de oficinas de Research Now, porque ahora sabían a quién buscar en las imágenes, a Matthew Fagan, y lo atraparon caminando por una calle hacia el edificio de Research Now justo antes de que ocurriera el asesinato, y luego, después de que ocurrió el asesinato, lo atraparon caminando de nuevo por esta calle, y notaron que llevaba una mochila en estas imágenes, y esta mochila parecía bastante pesada y llena, por lo que piensan que estaba llena con las laptops que acababa de robar. También notaron en esta pieza de metraje después del asesinato que ahora cojeaba un poco, como si acabara de ser herido, y la policía también encontró imágenes de circuito cerrado de televisión de Fagan en un hospital cercano. Había ido a un hospital después del asesinato para recibir tratamiento, porque obviamente durante el asesinato había resultado herido, había sido lesionado, y nuevamente este metraje mostraba a Matthew con su mochila puesta con las laptops adentro. Ahora, cuando a Matthew le presentaron este metraje del hospital, no pudo negar que era él. El metraje era muy claro y obviamente era él, y por supuesto, como había estado en el hospital, su nombre estaba en los registros del hospital. Así que admitió que había ido al hospital ese día, pero dijo que la razón por la que fue al hospital fue porque había sido asaltado esa noche en Lewisham, que está a unos 6-7 millas de distancia de Vauxhall, donde ocurrió el asesinato de Kathy, y afirmó que había sido herido durante este asalto. Y luego, cuando le mostraron el primer lote de imágenes de circuito cerrado de televisión de la calle cercana al edificio de oficinas, las imágenes que lo mostraban caminando por la calle antes y después del asesinato, él realmente negó que fuera él. Ahora, como dije, las imágenes de circuito cerrado de televisión del hospital eran muy claras, por lo que obviamente era Fagan en estas imágenes, pero las imágenes de la calle no eran tan claras. Era bastante granulada, y aunque este tipo en las imágenes se parecía mucho a Matthew Fagan, los detectives no podían decir con certeza que era él, y por supuesto lo negaba, porque eso lo ubicaba muy cerca de la escena del crimen. Y en este punto, cuando primero le mostraron estas imágenes, fue cuando fue arrestado por primera vez. Y como dije antes, cuando fue arrestado por primera vez, negó cualquier participación en este crimen. Como sabemos, más tarde cambió su historia cuando fue acusado y dijo que él y otros 2 chicos habían ido al edificio de oficinas para robar el lugar, pero que finalmente se fue, y que cuando se fue, Kathy todavía estaba viva. Pero inicialmente, cuando fue arrestado por primera vez, lo negó todo, negó cualquier participación en este crimen, y por lo tanto negó que fuera él en las imágenes de circuito cerrado de televisión caminando por la calle, porque eso lo ubicaba muy cerca de la escena del crimen. Y así, porque estaba negando que él fuera el de las imágenes, los investigadores trajeron a un podólogo forense para comparar las imágenes de Fagan en el hospital y lo que la policía cree que es Fagan caminando por la calle cerca de la escena del crimen. Un podólogo forense es básicamente alguien que estudia la forma en que diferentes personas caminan, porque todos tienen una forma de caminar única y una cierta forma de llevarse a sí mismos. Así que este podólogo forense examinó estos 2 conjuntos de imágenes de circuito cerrado de televisión y dijo: sí, esa es la misma persona. Podía decir, al estudiar la forma de caminar de Matthew en el hospital, que de hecho era él caminando por la calle cerca del edificio de oficinas antes y después del asesinato, por lo que eso era aún más evidencia condenatoria contra Matthew Fagan. Pero a pesar de todas estas pruebas, Matthew seguía insistiendo en que él no era el asesino, y se mantuvo en su historia de que fue al edificio de investigación con otros 2 hombres para robar el lugar, y que cuando se fue, Kathy Marlowe aún estaba viva, por lo que decidió declararse no culpable de asesinato, lo que significa que este caso tuvo que ir a juicio.
Durante el juicio, la fiscalía presentó todas las pruebas que tenían al jurado y discutieron lo que creían que era el motivo de Fagan para el ataque y, basándose en las pruebas, lo que creían que sucedió en aquel fatídico día de enero de 2007. Creían que Matthew Fagan era un hombre que guardaba mucho resentimiento hacia su antiguo empleador en Research Now. Lo habían despedido unos 9 meses antes del asesinato porque era un mentiroso compulsivo y simplemente porque era un trabajador muy perezoso, y después de esto estuvo desempleado en su mayor parte. Estaba endeudado, realmente luchaba por dinero y estaba enojado. Estaba furioso con la empresa que lo había despedido. Les culpaba por la situación en la que ahora se encontraba y la gente piensa que quería venganza. ¿Y qué mejor manera de vengarse de sus ex empleadores que irrumpir en las oficinas y robar sus costosas computadoras que luego podría vender? Así que este era su plan. Iba a usar sus viejas llaves que había guardado para entrar al edificio. Iba a robar las computadoras portátiles y luego simplemente salir de nuevo. Y probablemente pensó que entraría y saldría de la oficina en un par de minutos, pero por supuesto las cosas no salieron exactamente según lo planeado. Matthew claramente pensó que estaba siendo inteligente al ir allí un sábado porque usualmente no hay nadie en la oficina durante el fin de semana, pero como sabemos, Cathy Marlowe había ido ese día para hacer algo de trabajo porque estaba atrasada en su trabajo después de sus vacaciones en Egipto. Se cree, basado en donde ocurrió el ataque, obviamente comenzó en el área de recepción, que Cathy Marlowe estaba literalmente a punto de abandonar el edificio cuando Matthew Fagan estaba entrando y probablemente solo entró en pánico. Estaba allí para robar laptops y Cathy lo había atrapado y no era como si fuera un completo desconocido para ella. Solía trabajar con él en Research Now y claramente estaba irrumpiendo, por lo que fácilmente podría haber dado su nombre a la policía. Y él habría sido arrestado y no podía permitir que eso sucediera. No podía simplemente dejarla salir del edificio, no podía dejarla viva porque ella era una testigo y por eso decidió matarla. Comenzó a atacarla y empezó a golpearla con lo que la policía cree que era un martillo que había llevado a la escena consigo. Ahora, mencioné esto antes, pero este martillo nunca se encontró, nunca se recuperó, pero basándose en las lesiones de Cathy, pueden decir que ese fue el tipo de objeto que él usó. Así que comenzó a atacarla con este martillo, pero Cathy comenzó a intentar defenderse y al hacerlo pudo obtener su ácido desoxirribonucleico debajo de sus uñas y también logró arrancarle algunos cabellos. Sin embargo, ella realmente no pudo resistir mucho tiempo porque Cathy era una mujer joven, bastante baja, y creo que Matthew Fagan medía alrededor de 6 pies y 4 pulgadas de altura, por lo que fácilmente podría dominarla. Realmente no tenía oportunidad contra él. Por lo tanto, hubo una lucha violenta entre los dos, y finalmente Fagan pudo agarrar la bufanda de Cathy y estrangularla hasta la muerte con ella. Luego arrastró su cuerpo sin vida a la ducha y la dejó allí. Después intentó limpiar la escena del crimen, pero finalmente se rindió con eso, aunque creo que en algún momento se lavó en el baño de hombres, se lavó parte de la sangre y luego simplemente continuó con lo que fue a hacer. Subió al tercer piso, desenchufó 6 laptops, las puso en su mochila y luego simplemente se fue. Y creo que eso es una de las cosas más escalofriantes de todo este caso, es que este hombre, después de cometer este asesinato horroroso y brutal, puede simplemente caminar tranquilamente escaleras arriba y robar el lugar mientras el cuerpo muerto de Cathy estaba abajo. Claramente no estaba molesto ni angustiado, no sentía ninguna culpa o remordimiento. Fue a ese edificio de oficinas para robar y obviamente nada iba a impedirle hacer eso. Y lo que es aún más perturbador, creo, es que esta era alguien que él conocía. Su víctima no era una desconocida, literalmente trabajó con Cathy. Sí, no eran mejores amigos cuando trabajaban juntos. No eran cercanos por ningún medio, pero sabes que se saludarían y Cathy siempre sería muy amable y educada con él y aún así él puede hacerle eso a ella.
él simplemente puede terminar su vida. ¿Y por qué? ¿Por un par de laptops? Durante el juicio, el equipo de defensa de Matthew siguió su historia de que solo había ido a Research Now para robar algunas computadoras y que no tenía nada que ver con el asesinato de Kathy. Todavía intentaba echar la culpa a otras personas, pero por supuesto las pruebas forenses no mienten y su ácido desoxirribonucleico y solo su ácido desoxirribonucleico estaba por todo el lugar del crimen. Su defensa fue muy débil. Realmente no sé cómo él alguna vez pensó que iba a salir impune de esto con la cantidad de pruebas que tenía la fiscalía vinculándolo al crimen. Y así, el 30 de septiembre de 2008, más de un año y medio después de este terrible crimen, el jurado regresó al tribunal con un veredicto después de deliberar durante aproximadamente 4 horas y media y encontraron a Matthew Fagan culpable del asesinato de Kathy Marlowe, de 28 años, y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años, y eso es, por supuesto, donde todavía permanece hoy y con suerte permanecerá por el resto de su vida. Y eso es todo para este caso. Ese es el caso de Kathy Marlowe. Definitivamente uno de los casos más locos que he investigado. No creo haber encontrado un caso como este antes, y un caso muy triste también. Kathy solo tenía 28 años y tenía un futuro tan emocionante por delante. Como dije antes, uno de sus principales objetivos en la vida era ver el mundo. Tenía muchos más planes y muchos más lugares a los que quería viajar y explorar, pero su vida fue trágicamente interrumpida de una manera tan brutal. La familia de Kathy estaba muy contenta con el resultado del juicio. De hecho, leí en una fuente que cuando se leyó la sentencia de Fagan, la hermana de Kathy, Debbie, realmente saltó y gritó, sí, estaban tan aliviados de recibir justicia para Kathy, pero por supuesto ninguna sentencia podría ser lo suficientemente larga porque nada puede traer a Kathy de vuelta. Bueno, eso es todo por ahora. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios antes de irme. Solo quiero dar un agradecimiento especial a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere convertirse en un miembro de nuestra pequeña familia de Patreon, entonces el enlace siempre está en la descripción de mis videos. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Y sí, nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.